Se escuchan pasos en la grama, efectivamente hay presencias, hay sombras como que querían meterse al vehículo, como que eran almas, ¿no? Que todavía estaban en ese lugar. El espectro es algo que es como un holograma que cíclicamente se está apareciendo en un lugar, no te responden tus preguntas, no habla. Hay personas que dejan algo pendiente y se quieren quedar acá a pesar que probablemente se haya abierto la oportunidad para ir al otro lado. Y eso es el origen de muchas de las almas que están todavía manifestándose en este plano terrenal. Cuando existen emociones muy fuertes, hay una especie de impronta energética que se queda en el lugar, como una impregnación. Al pie de una cruz, una imagen muy alta, oscura, ¿no? Que sentían que nos miraban, aunque no llegaron a ver el rostro. Podemos comunicarnos con el más allá, podemos comunicarnos con los fallecidos, con los difuntos, podemos comunicarnos con las personas que amamos, que nos hacen falta, que ya no están con nosotros. Hay personas que dicen que sí. Y lo que van a ver a continuación es realmente asombroso. Revelaciones del más allá con uno de los investigadores, para mí, con uno de los investigadores más importantes de toda América Latina. Así que tienen que ver este video hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y estoy nada más y nada menos que con alguien que siempre había querido conocer. Hasta este momento estoy con él y se lo quiero decir en grabación. He visto sus videos desde hace mucho tiempo. Para mí es un honor estar aquí con usted. Estoy con el maestro Pedro Noguchi. Maestro, gracias por aceptar esta entrevista. No, gracias a ti, Esteban, y también para mí es un grato honor conocerte personalmente porque también te he seguido en tus programas en tus canales, ¿no? Maestro, usted ha escrito este libro que se lo recomendamos a todos ustedes, Revelaciones del Más Allá, así se llama, Revelaciones del Más Allá. Y antes de comenzar, quiero decirles, aquí abajo en la descripción vamos a dejar la dirección del canal del Maestro Pedro, donde ustedes pueden ver todo su contenido, pero sobre todo todas sus investigaciones. Revelaciones del Más Allá es el título que usted le ha puesto a este dossier en el que compila sus investigaciones sobre contactos con lo invisible, con el mundo espiritual. Así es el contacto con este mundo etérico del cual creo que conocemos aún muy poco. El tipo de contactos puede haberse producido de diferentes formas, ¿no? En principio, como que le doy cierto protagonismo más a lo que son los contactos psicofónicos, pero también hay experiencias que hemos tenido a través de los mediums, como por ejemplo a través de las canalizaciones o también de la escritura automática, que es la psicografía, ¿no? Y las respuestas que nos han dado, digamos que nos abren un poco más el panorama de comprender qué cosa hay en el otro lado o qué podría haber que todavía no conocemos. Y en esas investigaciones con mediums, también con videos, con audio, ¿usted ha podido de alguna manera encontrar evidencias de lo que sería el más allá, revelaciones del más allá? Sí, no es que en una comunicación nos hayan dicho la verdad completa, pero hemos unido diferentes, digamos, informaciones que nos han estado brindando y te permite más o menos construir de lo que podría ser lo que nosotros llamamos el más allá, que todavía no sabemos si es otro mundo, otra dimensión, o quizás una parte de ellos se quedan aquí. Y maestro Pedro, quisiera preguntarle, de los casos que usted nos presenta en el libro, ¿nos puede contar uno o dos que sean realmente impresionantes? Bueno, cuando hablamos, me preguntan cuando la palabra impresionante, inmediatamente creo que la mayoría lo asocia con lo más tal vez terrorífico, espeluznante, ¿no? No me gusta adjetivizar el fenómeno, pero sí tengo varios casos que para mí sí son emblemáticos o digamos reveladores por las situaciones por el contexto en que se producen estos, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros casos que cito es cuando tenemos un grupo de investigación, tenemos un programa también de nuestro canal, pero fui en una oportunidad con nuestro compañero Matt Castañeira, que él es nuestro psíquico, él es francés, y fuimos a un lugar donde ocurrían ciertos fenómenos paranormales. Era una casa muy grande, pero solamente vivían dos personas, una madre anciana y su hijo, ¿no? Y el hijo es quien nos convoca, porque ya estaba bastante asustado, porque
en cada habitación que tenía, que dicho sea de paso, o estaban desocupados, o estaban vacíos, o en algunos había hacinamiento de objetos. Se escuchaban ruidos, él veía, escuchaba portazos, y entonces eso ya lo estaba preocupando. Cuando fuimos al lugar, hemos recorrido cada habitación. La idea es de que nuestro psíquico perciba si hay algo ahí, pero de un momento a otro, que no es algo muy común, más bien incorpora algo. O sea, no es de que me están diciendo tal cosa, no, él cambió su facción y empezó a hablar como un anciano y mezclaba palabras en español y en quechua, ¿no? Y decía mucho mi guaguita, ¿dónde está mi guaguita? Guaguita es bebé, ¿no? En quechua, ¿no? Y ¿cómo se llama tu guaguita? Nos dijo un nombre que no recuerdo, pero ¿qué pasó con ella? Hace tiempo que no sé nada de ella y quiero verla, ¿no? Su hijita. Y entonces, era una cosa que nos salió un poco de nuestro esquema porque pensábamos encontrar una entidad oscura, que sí la sabía en otro ambiente, pero en ese momento no esperábamos encontrar a alguien así. Que lo vagamente parece este espíritu haber recordado de que de un momento a otro eh, algo pasó, que no recuerdo exactamente, y apareció en otro lado, y ya no volvió a ver más a su hija, ¿no? Entonces, yo entre mí decía, pues, ¿cómo hago esto? Porque a veces cuando una persona canaliza, hay que saber también el momento de cuándo cortar la comunicación, porque primero puede consumir energía del psíquico, y lo otro es que a veces no se quieren ir. O sea, insisten, claro, tal vez para que los ayuden, pero hay cosas que uno no puede ayudarlos. Entonces empecé a explicarle que mira, tu bobita ya hace mucho tiempo ha sido esto, debe estar en un lado esperándote, pero tú te estás quedando aquí porque crees que sigues aquí, ¿no? Y paralelamente, después me cuenta mi compañero Matt de que él hace un trabajo interno mientras está en trance como para guiarlo. Y él mismo ha visto al anciano y que mientras lo íbamos convenciendo, se iba apareciendo como una especie de luz, como una puerta. Entonces llega un momento, yo no veía nada de eso obviamente, solamente yo hablaba y veo en el rostro de mi compañero que estaba canalizando un rostro como de satisfacción o de paz, muy diferente al que inicialmente tenía. Y después escucho una especie de exhalación y ya mi compañero se recupera y yo le pregunto, ¿qué pasó? Ya pasó el umbral, me dice, y dijo gracias. Entonces, eso me marcó porque tú has predispuesto a la guerra, como por ejemplo, ¿no? Pero no estábamos, digamos, en ese momento preparados como para encontrarnos con algo así y eso nos dio, la verdad, una gran satisfacción también, ¿no? Que hay personas, con esto más o menos concluimos, de que dejan algo pendiente y se quieren quedar acá a pesar que probablemente se haya abierto la oportunidad para ir al otro lado, pero no, porque dicen, aún tengo cosas que hacer aquí, y eso es el origen de muchas de las almas que están todavía manifestándose en este plano terrenal. Maestro Pedro, lo que me cuenta es algo realmente interesante porque en casi todas las culturas se habla de eso, de que existe una forma de alguna manera de manifestarse de los difuntos cuando ellos o cuando sus almas quedan en nuestro plano porque estaban muy apegadas, digamos, a lo material. Querían mucho su casa, entonces se quedan en su casa. Querían mucho a su familia, entonces no se van y se quedan junto a sus hijos o junto a su esposa, hasta objetos. Entonces de ahí vienen muchas historias sobre objetos que para muchos están malditos, que el muñeco, el cuadro, muchos dicen que es el apego en vida lo que queda en el mundo espiritual. ¿Usted qué piensa de ello de acuerdo a sus investigaciones? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Hay varias situaciones que ocurren. Primero, para algunos espíritus quedarse en este lugar. Uno de ellos es porque uno de los casos es de que deben haber cometido algún hecho punible en vida y tienen temor en ir al otro lado por ser juzgados. Tenemos un caso interesante que después te lo voy a contar. Lo otro es precisamente como dices, dejan cosas pendientes, a veces hijos pequeños, y una madre que fallece y deja niños pequeños y dice, ¿qué va a hacer de ellos? Mejor me quedo, ¿no? Cuando nos ha tocado esos casos, le hemos tenido que convencer de que no los ayuda mucho quedándose. Más bien,
si va al otro lado, hace, digamos que al lugar donde tiene que estar, tiene más posibilidades de visitarlos. En cambio, estando acá no, porque ni siquiera la van a ver. O sea, es un trabajo de persuasión, porque tampoco les conviene a ellos quedarse hasta quién sabe cuándo, ¿no? La otra situación también es cuando se aferran a lo material, propiedades, hay muchos fantasmas de tesoros por alguna razón. Antiguamente, cuando se enterraban las riquezas, hay mitos que hablan de que siempre hay espíritus alrededor y que normalmente pueden ser los propietarios que están todavía anclados a ese tesoro. Después tenemos pues personas de que simplemente eh, tienen, te comenté que tenían temor a quedarse y otros se quedan más bien para hacer justicia o pretender hacer justicia. Por ejemplo, fueron eliminados por algún delincuente y no fue juzgado, entonces ellos pretenden que se sepa esa verdad. Y es ahí donde muchas veces recurren a personas con percepción psíquica para que tratar de hacer llegar esa verdad, ¿no? Entonces ves que la gama es bastante amplia. Y maestro, y dentro de ese tipo de casos que usted nos cuenta, que además usted tiene en su libro, que se lo recomiendo aquí, Revelaciones del Más Allá, una gran cantidad de casos en este libro, eh, ¿cuál nos puede narrar que usted haya vivido en el cual haya entrado en contacto con estas personas que todavía están de alguna manera aferradas o que estén aquí o que han podido usted estar en contacto con alguien que esté en una casa de estas emblemáticas o de un espacio, así como nos ha narrado? Mira, he citado en el libro varios casos relacionados con la Guerra del Pacífico, que fue en el siglo XIX, cuando en 1881 ya el ejército chileno estuvo a punto de invadir Lima y se formó una línea de defensa. Entonces nosotros hemos realizado, digamos, investigaciones en diferentes puntos dentro de esas dos líneas de defensa que existieron. Una de ellas queda en Chorrillos, que es el llamado el Morro Solar, donde atrás es un cerro grande con muchas antenas que son las que distribuyen todas las señales acá en Lima. Había dentro de, de los registros históricos mencionan de que había una batería de defensa que se llamaba Mártir José Olaya. La batería de defensa viene a ser un conjunto o emplazamiento de varios cañones de diferentes calibres, ¿no? Y digamos, es una posición defensiva. Obviamente ahora ya no existen ni rastros, pero por compañeros que son historiadores nos dieron la ubicación exacta, ¿no? Fuimos a ese lugar en la noche, llevamos algunos aparatos de comunicación, algunos son como estos escaneadores de frecuencias. Fuimos hasta el mismo punto y empezábamos a encenderlo, ¿no? Y escuchábamos cosas bien interesantes, porque nos decía cosas como, ahí vienen chilenos, ese tipo concretos. Inclusive preguntamos el nombre de una persona, nos dijo su apellido, pero para salir de dudas, porque al estar rodeado de tantas antenas te queda esa, digamos, digamos, dudas de que puede haber sido una interferencia también, ¿no? Yo pregunto de frente, ¿cómo se llama esta batería? Y nos dicen Rothman. Pues si se llama Martí José Olaya, ¿qué cosa es Rothman? ¿No? Bueno, lo dejamos ahí. Cuando ya hemos revisado nuevamente en los registros históricos, en esa batería habían varios tipos de cañones. Uno era Whitworth, el otro era Parrott y el otro era Rothman. O sea, pregunto por el nombre de la batería, pero me salen con el nombre de un cañón. Y eso no es casualidad porque no es una palabra común que puedas captarlo en una emisora, por ejemplo. Cosas de ese tipo han sucedido. Pero adicionalmente, nosotros habíamos puesto una cámara y nosotros haciendo la sesión. Envío un fotograma de esta sesión a una amiga que conocí hace mucho tiempo y es española. Ella tiene el don de, aparte de la psicometría, que es percibir mediante el contacto con un objeto, también al ver una foto puede ver más o menos una escena de lo que ocurrió en ese lugar o lo que está ocurriendo en ese momento. Obviamente la escena solamente éramos nosotros agachados alrededor de un aparato, pero lo que ella ha visto, sin darle mayores detalles, obviamente, dice que soldados, pero con diferentes uniformes, como si fuesen ambos bandos, que por la descripción yo dedujo que eran peruanos y chilenos, pero que estaban rodeándonos a nosotros como curiosos, tratando de ver qué hacíamos. Y parecían soldados en actividad,
porque después hemos comprobado sí que efectivamente para muchos de ellos que todavía están ahí, siguen combatiendo. Como si quedaran condenados a repetir la misma acción o los mismos momentos antes de morir, de fallecer. Sí, y a raíz de, también de otras experiencias realizadas en otro punto, en donde era una casa, casi al final de la primera línea de defensa. Está hablando de Chorrillos, que es, digamos, más cerca al mar, que es uno de los primeros puntos, y el otro extremo, que es de San Juan de Miraflores. Ahí hemos tenido también varias experiencias, pero en una de ellas, que era en una casa que la familia estaba muy preocupada porque pensaban, decían, nos han hecho brujería, que hay un demonio, no sé de dónde sacaron eso, porque habían fenómenos. Cuando fuimos también con nuestro compañero psíquico, dice, acá no, lo que pasa yo, lo que estoy sintiendo es que hay cuerpos enterrados en un patio interno que tenían. Y en ese sector sí efectivamente existieron, después que se rompe la línea de defensa, escaramuzas, ¿no? Peleas, tratando de el ejército remanente llegar a la segunda línea. Entonces han habido también batallas, pequeñas batallas, y probablemente hayan enterrado ahí. Bueno, resulta de que realizamos el contacto, encendimos nuevamente el aparato, pero también en un momento a otro nuestro compañero Matt me pide un bolígrafo y un cuaderno y empieza a escribir, ¿no? Lo interesante era de que algunas de las cosas que estaba escribiendo se estaban repitiendo en el aparato. Por ejemplo, ¿quiénes son ustedes? Y parecen que eran un pequeño grupo de 5 soldados chilenos que se habían quedado entre dos fuegos cruzados. En esas escaramuzas parece que estuvieron en el medio y no sobrevivieron, pero todavía las respuestas eran que cuando todavía quedaba 1 o 2 soldados vivos. Decía, ¿contra quién están peleando? Contra los blancos, decían. ¿Por qué? Yo decía, ¿por qué blancos? Y era porque el uniforme de los remanentes del ejército del batallón de Cáceres era blanco, que primero habían combatido en el sur. Y más bien el ejército chileno tenía otro tipo de uniforme, azul, ¿no? Contra los blancos. Después, ¿en qué año se encuentran ustedes? Me sale con 1888. Y en la radio repitieron 88, Al mismo al tiempo. mismo tiempo. O sea, mientras escribía, Sí, se repetía las mismas palabras en el en el aparato. aparato. Pero yo decía, pero no tiene lógica, porque esa batalla ocurrió en 1881, ¿de dónde me saca 7 años más? Entonces, eso te da que pensar de que el tiempo tampoco transcurre igual para ellos. Tal vez sigan peleando y su noción del tiempo es totalmente distorsionada o al menos diferente a la que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, ya te ayudan más o menos a entender muchas cosas, ¿no? Otro de los detalles fue en San Juan, que está muy cerca del lugar que te estoy comentando, que era un pequeño edificio de unos 3 pisos, ¿no? Habían 3, 4 departamentos, y nos comentaba pues el propietario de que durante las noches se escuchaban que el edificio retumbaba. Y nos interesó mucho ese caso. Es más, habían testigos que hablaban de que habían visto inclusive soldados antiguos y todo eso. La historia era de que cuando en la década de los años 80 aquí en Lima estábamos viviendo pues una época muy difícil, era la época del terrorismo, con coches bomba, y habían apagones. Entonces, en una de esas noches, una de las inquilinas vivía, creo, casi en el tercer piso, en medio de la oscuridad. Bueno, llega, sube las escaleras, está a punto de abrir su puerta y de la azotea ve bajando un militar. Entonces ella se sorprendió y sintió un escalofrío tremendo, en realidad. Termina de abrir su puerta y cuando voltea ya no estaba, pero logró captar más o menos su fisonomía. Decía, era un soldado, pero ya con la barba un poco crecida, el rostro muy cansado, uniforme. No, lo único que distinguió era que era claro, pero se notaba que estaba sucio, o sea, alguien demacrado. Luego, cuando no hemos ya visitado ese lugar, hemos llegado a escuchar esos sonidos. Era como si fuesen bombardas, pero apagadas. No sabes de dónde vienen. Piensas que viene el sonido de un dormitorio. Vas a ese dormitorio y el sonido como que se corre, se mueve a otro lugar. Nosotros decimos, ¿no será que alguien afuera está con un buffer a todo volumen y está sonando? Fuimos alrededor de la casa y el sonido venía del interior, no venía de otro lugar.
Muy cerca de esa casa, en los años 80, habían hecho excavaciones por obras de saneamiento y se dice que se encontraron pertrechos de guerra, cuerpos, entonces parece que ha sido una fosa común porque muy cerca de ese lugar también se encontraba una batería de defensa y hubo una masacre en realidad de ahí. El día que nosotros fuimos 2 o 3 noches, eh, una vecina del lado del edificio me llama y me dice, señor, ¿usted ha venido acompañado de militares? No, ¿por qué? Porque cuando ustedes han entrado a la casa, ha salido un tipo uniformado, pero me dice, ella lo describe como un gringo, alto, barbón, de uniforme azul, así, botones dorados, cosas. Y eso correspondería quizás a un oficial chileno. Este, Después una de las inquilinas que ya habíamos coordinado hacerle la entrevista no quería declarar. Y dije, ¿pero qué pasó? Si nos ha contado ayer una historia interesante. Y me dice, ¿no? Lo que pasa es que anoche he soñado que un tipo igual de la misma descripción le decías, no los dejes entrar a esta casa. Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Luego hay otros testigos que han visto soldados peruanos en la azotea, en posición de vigilancia como si estuvieran en una torreta, y abajo han visto soldados chilenos, como que están compartiendo el mismo escenario, pero tal vez en diferentes dimensiones, diferentes frecuencias, como que no se ven. Todo lo que nos está contando, maestro, es realmente asombroso porque son sus investigaciones y esos encuentros que combinan desde testimonios hasta lo que usted ha podido recoger como evidencia. Y le quería preguntar eso. Nos ha hablado mucho de estos soldados que aparecen de un momento a otro en estos lugares donde hubo actos de violencia, donde tal vez fallecieron, donde tal vez están condenados a repetir siempre lo mismo. Pero quería preguntarle, ¿eso sucede generalmente o eso aparece generalmente en los sitios donde ha habido muertes violentas y accidentes? Es una de las explicaciones que cuando existen emociones muy fuertes hay una especie de impronta energética que se queda en el lugar, como una impregnación. Y eso parece ser una condición de que el, el éter o el ambiente queda como una grabación en forma aleatoria. Ahora, no todo es impregnación, porque también hemos interactuado con espíritus que están en ese lugar, obviamente, no son espectros. Hay una gran diferencia, porque espectro es algo que es como un holograma que cíclicamente se está apareciendo en un lugar, no te responden tus preguntas, no hablas, pero hay otros que sí. Entonces, hay de esas dos situaciones, ¿no? Y no solamente he visto de que lugares donde han ocurrido hechos trágicos o batallas, hubo mucho dolor, sino también donde hay mucha radiación electromagnética. Por ejemplo, al lado de subestaciones o dentro de canales de televisión o estaciones de radio que tienen antenas. Es curioso, pero muchos hablan de que se intensifican en esos lugares un fenómeno. Quizás siempre ha existido, lo que pasa es que algo lo ha realimentado para que se haga notorio. Y cuando usted dice, hay unos que son espectros y otros que ya son conscientes, digamos, los espectros serían entonces esas apariciones que son cíclicas, que siempre son iguales, con las que no se puede interactuar. Por ejemplo, cuando la gente dice, es que en esa esquina siempre se ve un niño que entra a una pared, o en esa escalera siempre se ve bajar o subir una anciana, pero no se interactúa. El otro sería ese con el que se puede contactar, que responde de forma inteligente. ¿Y usted se ha encontrado con esos casos en el que ha podido hablar con espíritus? Sí, pero a través de mediums, por ejemplo, ¿no? Porque primero que sí hemos visto las manifestaciones, pero la forma más directa de poder interactuar con ellos es a través de un canalizador, porque no siempre ellos también saben utilizar los aparatos, o al menos pueden saber cómo es que se podrían comunicar a través de un aparato. Es obvio, ¿no? Pero quizás sea la intención o la energía que desprenden lo que ayuda a transmitir su respuesta. Pero sí hemos conversado, digamos, con algunos de estos espíritus, ¿no? Hay un caso, cuando comentábamos de que por qué algunos se desean quedar aquí. En el año 2010, un equipo de un canal de televisión quiso hacer un reportaje referente a lo paranormal. Me parece que se acercaba a las fechas de Halloween. Siempre es característico que busquen este tipo de notas. Nos invitaron para hacer una incursión y fuimos a un cementerio del Callao, que es
Baquijano y Carrillo. Bueno, el equipo era nuestro equipo y ellos eran 3 personas, el camarógrafo, la reportera y un asistente. Fuimos de noche. eh, Hay noches que cuando tú quieres captar algo no captas nada. Pasa eso. Así es que, un poco para que la nota también no sea tan plana y aburrida, decidimos dividirnos. Nosotros que manejábamos la parte técnica, nos dividimos para tratar de buscar evidencias, colocando los aparatos, tratando de captar algo, ¿no? Y por el otro lado se quedó la medium, el camarógrafo y la reportera y un vigilante del cementerio que los acompañó. En determinado momento nos llaman al teléfono y nos dicen, vengan pronto, posesión, dijeron. Hemos corrido de un extremo a otro cargando las cosas y subiendo escaleras, llegamos al lugar y había pasado el incidente, pero nos comentaron de que eh, la medium se había quedado con uno de estos aparatitos de escaneadores radiales, para un poco también a ver si captaba algo. Habían palabras sueltas, no, nada que tenga mucho interés. Y el camarógrafo estaba, digamos, sentado en el piso grabándola. En determinado momento, como ya no hubo mucho contacto, apagan la radio, ¿no? Y el camarógrafo les dice, por favor, prende la radio que quiero decirte algo. Y todo el mundo lo mira. ¿Y qué ha pasado? Y entonces la medium le dice, pero ¿por qué no lo dice directamente, no? Es que yo quiero ver a mi mamá y se pone a llorar como un niño. El El camarógrafo. camarógrafo. Increíble. Y entonces todos obviamente estaban confundidos. Me parece que fue el vigilante el que tuvo el tino de sostener la cámara y seguir grabando, porque la cámara se quedó encendida, ¿no? Y se ve toda esa parte de la escena, entonces la medium lo que hace es desconectarlo. Ya fue cuando nosotros hemos llegado y nos pareció increíble esa situación. Entonces ya decidimos ya no separarnos, fuimos a hacer algunas tomas con ellos, a una capilla de una santa popular que está en el lugar. Cuando le estaban dando ya las indicaciones al camarógrafo para que empiece a hacer tomas de apoyo, no estaba. Le había dejado su cámara en el piso. Digo, ¿dónde está metido? ¿No? Todo oscuro. Desapareció. Desapareció. Y dejó era su cámara, no era la cámara del canal, le ha llevado su cámara. Hemos estado llamándolo, no aparecía, buscándolo, nos dividimos ahí sí en parejas para buscarlo por todos lados, nada. Entonces el vigilante llamó a la portería y preguntándole si ha salido alguien. Sí, hay un joven acá afuera parado hace rato. Fuimos para allá. Lo hemos encontrado en medio, afuera en la calle, hay una avenida amplia, la Colonial, donde pasan los carros muy veloces, y lo encontramos al camarógrafo así, totalmente sorprendido, ¿no? Y repetía, esto no era así antes. Y tú le mirabas la cara. Bueno, el camarógrafo era un joven, digamos, un poco tímido, incluso tenía cierto, no dificultad, sino no era muy expresivo. Pero ahí parecía otra persona, erguido, parecía hasta más alto de lo que, porque estaba, digamos, más erguido, y hablaba con, digamos, con propiedad, ¿no? Pero estaba sorprendido y nosotros teníamos un temor de que no vaya a ser que por ahí reaccione mal y cruce y hay un accidente, así es que él mismo nos dice, mejor vamos para adentro, al cementerio. Y nos conduce rápidamente por un lugar que nosotros en la oscuridad difícilmente nos guiaríamos, era un pasadizo largo, y ahí iba comentando con naturalidad cómo era su mundo. Decía de que sí, que él había trabajado muchos años trabajando la madera y le faltaba un brazo, pero para él no era ningún problema. Y nosotros le preguntábamos, ¿no? ¿Y qué hacen ustedes? ¿Por qué te has salido? Ah, porque muchos de nosotros queremos salir de este lugar, pero no todos pueden. Está hablando del cementerio. Como si estuvieran atrapados. Sí, luego, y entre ustedes, ¿qué cosas hacen? Nada, caminar y caminar. Pero conversan entre ustedes, a veces, o sea, se la pasa mayor tiempo, dicen, caminando. Nos parecieron respuestas bastante interesantes, ¿no? Al final los llevó hasta un último rincón del cementerio y empezó a ver ahí la parte de los nichos, pero él estaba muy como contento, satisfecho y nos agradece. Gracias por lo que me han hecho pasar.
Y nosotros, la medium le dice, pero ¿por qué no vas al otro lado, ¿no? Donde puedes estar mejor. Él dice, no, ya he visto lo que hay al otro lado y no me gustó, prefiero quedarme. En eso, pues, en ese momento tú estás tan sorprendido que se te olvida preguntarle hasta el nombre, su nombre, ¿no? Para un poco después corroborarlo. Pero recupera la conciencia el camarógrafo y como que si despertara y al verse rodeado de nichos pegó un grito de espanto y ahí se quitó todo, o sea, ya no estaba este espíritu, ¿no? Y él no recordaba después nada, ¿no? Entonces también hay cosas para extraer de ahí muy interesantes, ¿no? De que primero este camarógrafo no sabía que tenía el don de la mediunidad. Veía así, después nos comentó fantasmas, tipo de cosas, pero jamás pensó que iba a canalizar algo. Y luego, la situación dentro del cementerio nos sorprendió bastante, que es como si fuese una cárcel, ¿no? Averiguando después un poco qué tan cierto hay de eso, hay un ritual para consagrar un camposanto, que es más o menos como sellar el perímetro para que tampoco vengan entidades oscuras a un poco a interrumpir el proceso que tiene la persona, aunque unos dicen que uno se desprende inmediatamente, pero parece que la intención es que no vengan, no se llene de este tipo de entidades nocivas, ¿no? Pero también parece que tampoco podían salir, a menos que sea a través de una persona, o sea, a través de un medium, ¿no? Porque él parece que buscó eso para ver cómo era afuera, ¿no? Interrogantes quedan muchas. Quería preguntarle eso, maestro Pedro. ¿Usted ha hablado con, como nos cuenta ahora? Y eso que me contaba es muy interesante porque dicen que no querían ir al otro lado porque se aburría, que quería quedarse o no quería ir, no le gustó No lo le que gustó, no le gustó, algo malo vio. no le gustó lo que había al otro lado y que quería estar en este lugar caminando y le dio agradecimiento además. Y quisiera preguntarle esto que nos preguntan muchísimo todos los que nos ven y es, ¿cómo es el más allá según lo que le han dicho? ¿Cómo es ese mundo de acuerdo a las comunicaciones que usted ha tenido? Mira, el- hay diferentes formas de verlo, porque a la conclusión más o menos que estamos llegando es de que probablemente lo que hay un más allá que es, depende mucho del estado de conciencia de la persona que lo ve. En el caso de este joven, que, bueno, de esta persona que no quería ir al otro lado, debió haber algo muy desagradable, pero quizás no sea la realidad, era lo que él pensaba cómo era. ¿Por qué te digo que podía ser el estado de conciencia? Porque tuvimos también un trance en otro cementerio. Era una joven ya que nos acompañaba. Tenía, digamos, ese don que no lo dominaba mucho, pero de un momento a otro incorpora algo. Y era de una joven, parece también, que estaba, digamos, atrapada en ese lugar. No quería hablar mucho porque nos dio a entender de que había una entidad que los estaba restringiendo demasiado, una entidad territorial. Y lo poco que pudimos conversar, se le preguntó cómo es el lugar donde te encuentras, y él lo describió como un gran prado, pero todo era gris. No, ella no veía un cementerio, no veía otra cosa, ¿no? Entonces solamente escuchaba nuestras voces, ¿no? Y que había, desde que ella está en ese lugar, parece que no era hace mucho tiempo, había una entidad que los reprimía y sobre todo a las almas nuevas, o sea, las que recién estaban ahí. Eso te deja muchas dudas porque uno dice, quiere decir que yo cuando me muera me voy a ir en el cementerio. No, hay condiciones especiales, no, pero no ocurre en todos los casos. Pero al menos las que estaban allí estaban como una especie de subordinación de alguien, digamos, más fuerte quizás y negativo, ¿no? Entonces, ha habido diferentes formas que nos han descrito cómo es el más allá, y es por eso que uno llega a pensar de que más bien es como tú crees que es y te formas eso, una especie de mundo virtual o alucinación, ¿no? Pero que no significa que hayas trascendido aún. Estás encerrado en ese estado de conciencia y la verdadera trascendencia en realidad es salir de ese pensamiento, de esa creencia, ¿no? Como si existiera al comienzo una etapa y después otra, como si hubiera etapas después de fallecer. Algo así.
Por ejemplo, quienes se dicen que trascienden directamente al lugar donde deberían estar es porque han tenido ciertos conocimientos espirituales o por lo menos una mente más abierta. En cambio, hay personas que se quedan aquí a veces porque pasan por una etapa de negación también, o no creen, y allí como que yo diría que el mundo que tú ves es el que en ese momento estás procesando o estás interpretando, ¿no? Es como una especie de ilusión y que después ya, tal vez con ayuda de personas que están vivas, o tal vez algunos dicen a través de las oraciones, al margen de la religión, ayudan mucho, como que te sacan de ese estado y recién como que ya ves con claridad lo que te correspondería, el lugar que te correspondería ir, ¿no? Digamos, ese mundo o ese lugar en donde vivirían las conciencias de los fallecidos, ese que es el trascender sería, digamos, como la noción tal vez de cielo, de paraíso, de vida eterna. Sí, tiene varias interpretaciones, que es un lugar, dicen, mucho más ya, muy diferente al nuestro. Dependiendo de la corriente filosófica o religiosa, te hablan de que es el lugar donde no existe el dolor, no existe el hambre, la pena, ¿no? Estas emociones en realidad terrenales que teníamos ya han quedado atrás, que son nuestros lastres para poder seguir evolucionando espiritualmente. Pero sí, nos hablan de esos lugares. Y qué le han dicho de esos lugares? Porque muchos hablan en las tradiciones espíritas, se habla muchas veces de la luz, ¿no? De que es la luz, o que hay un umbral, o que hay una puerta, y que muy pocos pasan la puerta, porque si pasas la puerta no vuelves. Pero muy pocos hablan de ese lugar en el cual de alguna manera están las almas eternamente. Mira, bueno, el tema del el túnel oscuro es el primer paso, ¿no? Que muchos, inclusive, que han tenido experiencias cercanas a la muerte, han llegado a digamos, transponerlo, pero se han dicho no te toca y han regresado, ¿no? Eh, em- Son pocas los testimonios que tenemos de seres que están en el otro lado ya. Sí, ha habido mensajes, pero poca la información que nos dan del otro lado, pero nos hablan siempre que son lugares de aprendizaje, porque no es que uno se queda ahí. Y ahí depende mucho de que si sigues evolucionando o quizás tu misión, después de pasar un proceso de depuración espiritual, algunos deciden ser guías o deciden proteger a sus seres queridos, o sea, ya es de libre elección. Y ahí le metemos el tema en la reencarnación, complicamos un poco más el asunto, ¿no? Pero más o menos es algo más, digamos, que puedes elegir, ¿no? Eh, y, y que los que se han quedado atrás es porque justamente aún no se han desprendido de estas emociones, estos prejuicios que tenían en tierra, ¿no? Que es muy importante para poder pasar al otro lado, por ejemplo. Y maestro, usted ha logrado grabar muchas veces, según he visto en su libro, que se llama Revelaciones del Más Allá, que se los recomiendo mucho, que lo busquen, que se encuentra en varias plataformas, ¿cierto? Lo pueden comprar virtualmente. Sí, muchas librerías online como Buscalibre, ¿no? En España también la mayoría de las librerías online lo pueden encontrar. Así que, Y en este libro Revelaciones del Más Allá, usted tiene unos QRs en los cuales uno puede ver las evidencias. Y según he visto, ha grabado usted una gran cantidad o varias psicofonías, que serían voces inexplicables, que a veces no las podemos oír nosotros en este, por ejemplo, en este momento, pero sí las graba un celular, una grabadora especializada, antes los magnetófonos, ¿no? Y quería preguntarle sobre esas psicofonías que usted ha podido hallar, que también serían voces del más allá y que son enigmáticas. ¿Nos puede contar alguno de esos casos de psicofonías o de grabaciones inexplicables que usted ha encontrado? por ejemplo, hay algunos mensajes que son un poco difíciles de entender porque en una ocasión, esto fue justamente en el estudio de un canal de televisión local que también ocurren muchas cosas, como decía, los técnicos se quejaban de que se les quemaban los bombillos o se movían las escaleras o las cosas de ese tipo. Eh, en esa oportunidad también fuimos con una medium y ella, según ella, había visto un incendio hace mucho tiempo en ese lugar donde murieron algunas personas. Eh, Ahí estábamos utilizando uno de nuestros primeros aparatos, todavía incipientes, muy ruidoso también, pero hay una frase bien
interesante que captamos cuando preguntamos si creían en Dios, después de hacer varias preguntas. Y la respuesta fue, no hay espacio ni tiempo para él. Es una respuesta extraña, ¿no? O como que perdió la fe, o no sé en qué estado habrá estado quien respondió eso, ¿no? Pero definitivamente tampoco es una interferencia, porque tiene mucha coherencia con lo que estamos preguntando, ¿no? Son respuestas, sí, extrañas, pero una de las más recurrentes cuando había este tipo de contactos es la palabra oren o luz. A veces dice que necesitas, que te podemos ayudar, y a veces salen oren o si no luz, ¿no? Entonces son palabras que para ellos tienen un significado. Son como si enviaran mensajes inteligentes como solicitudes, petición, oren por mí, o oren, Exacto. ayúdenme, órenme, oren por mí. Muchos hablan del poder de la oración y luz. Siempre se habla de esa luz, pero lo primero que me decía ustedes preguntan, y esto es asombroso, y podemos escuchar esa psicofonía, la vamos a escuchar y ustedes por favor díganos aquí abajo qué piensan en los comentarios. Escúchenla unos segundos. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, ¿estás ahí? ¿Quieres hablar con nosotros? Esta noche, ¿No crees que podemos ayudarte? hay paciente para Dinos tu nombre, por favor. ¿Cuántos son ustedes? 15. ¿Son de la misma época ustedes? ¿Necesitan luz? Es un tema de Dios. ¿Podemos hacer algo por ayudarles? Para ellos. Y maestro, ¿qué otra psicofonía a usted le ha parecido emblemática, reveladora, que en su libro nos cuente ese caso y que haya podido usted captar, grabar, que nos pueda narrar cómo la consiguió y cuál fue ese mensaje del más allá que usted pudo, vuelvo a decir, valga la redundancia, grabar? A ver, psicofonías ha habido varias, ¿ya? Pero también una, una que no tiene mucho que ver con la psicofonía en sí, sino con la respuesta de un aparato que se llama REMPOD, que simplemente es una especie de receptor de variaciones electromagnéticas, hace encender un sonido y una luz, unos LEDs. Fuimos al Camposanto Yungay, que es el lugar donde ocurrió en 1970, creo que hasta ahora es considerada la peor tragedia natural ocurrida en el Perú, y solamente en Yungay murieron cerca de 25.000 personas. Es una tragedia muy parecida a lo que ocurrió en Armero, ¿no? En este caso fue que a raíz del terremoto se desprendió parte del nevado Huascarán, formó una gran masa de lodo, una avalancha y cubrió todo un pueblo. Desapareció en unos minutos, ¿no? En ese lugar se caracteriza porque es muy intenso los fenómenos paranormales. Cuando realizamos la primera visita de noche, acompañados de un superviviente de la tragedia, que era muy niño en esa época, él quería tener esa experiencia porque él nunca había visto nada sobrenatural, inclusive se quedaba en las noches a orar donde era su casa, donde murió toda su familia, ¿no? Y había solamente este, una especie de lápida conmemorativa, ¿ya? Y él estaba muy interesado, pues, porque quería saber, pues, qué era de su familia. Y cuando empezamos a colocar el aparato, pero también el Spirit Box, sí empezaba a escucharse unas voces, inclusive hay una que le dimos la oportunidad a él que él hablara, porque es una persona conocida, y en un momento el aparato le dice, acércate, ¿no? Y él escuchó y se acercó más, empezó a hablar y lo llaman por su nombre, ¿no? Tío Pedro le dicen. Después no, le responden algo más y él lo identifica o recuerda que era el párroco local, pero que también había muerto en la iglesia. Entonces, eso sí, como que se sorprendió, porque incluso él ha sentido
una brisa extraña como que lo acariciaba a él. De ahí nos dirigimos a donde era la comisaría. También había estado sepultada, había un monumento en el lugar. Y esta vez lo que reaccionó fue ese aparato, el REMPOD, ¿no? Y ahí sí las preguntas las hizo nuestro compañero Matt, ¿no? Entonces, se estableció en ese momento como una especie de código de comunicación y encendía, y según la duración más o menos del pitido que era el aparato, era asumido como una respuesta positiva. Y sí preguntó en determinado momento si está sufriendo en realidad y respondió que sí, ¿no? Y que sí le gustaría que ayudaran. Estoy resumiéndolo porque las preguntas son, digamos, breves y te responden con un pitido de determinada intensidad. Pero después, como que da a entender de que siguen reviviendo ese momento de la tragedia. Al final, cuando encendimos el aparato, porque el señor que nos acompañaba, el superviviente, quería preguntarles algo, encendimos este escaneador de frecuencias radiales, pero hacía mucho ruido y parece que ese ruido le incomodaba a quien nos estaba respondiendo. Y mi compañero Mal le preguntó si sentía dolor y respondieron que sí, ¿no? Como que ese ruido, para esa persona que respondía, le era muy incómodo y tuvimos que apagarlo y ahí se perdió la conexión, como que se fue, ¿no? Entonces, ahí sí, sí, es una carga tremenda la que uno siente ahí. Yo sin ser pues perceptivo, psíquico, sientes que alrededor tuyo como que te están rodeando muchas personas, ¿no? Incluso se escuchan pasos en la grama, como que efectivamente hay presencias ahí, ¿no? Ocurrieron muchas cosas más también, como que momentos que se puso muy tensa la situación, abandonamos el lugar hasta donde estaban nuestros vehículos y cuando ya salimos de ese lugar notamos de que habían huellas de manos, pero no era como si barro seco en todos los dos vehículos, incluso en algunas partes de la puerta era huellas del canto de la mano como si estaban golpeando como si quisieran subir. Y eso era justamente en la vía de escape que hubo, donde muchos no llegaron, porque se salvaron solo los que alcanzaron la parte alta de un cementerio que había ahí. Entonces, Matt en un momento captó que había alguien dentro del vehículo y tuvo que hacer allí una especie de ritual de descanso, de liberación, porque se dio cuenta de que una persona que la describió como una pobladora, ¿no? Quizás de esa época, y que probablemente era alguien que quería subir con nosotros para escapar de ese momento. O sea, juntó dos situaciones, 1970 con el año en que estuvimos ahí, como si se ocurrieran al mismo tiempo. Algo que me parece muy interesante y también un poco triste en la historia de Yungay y de Armero es que son dos de los cataclismos naturales más terribles que se han vivido, yo creo que en la historia casi del mundo, con Pompeya y otras más. Las dos eran poblaciones muy grandes, no eran pueblos pequeños, eran poblaciones importantes que sufren una avalancha y que acaba con la vida de miles de personas. Estamos hablando no de una, dos, tres, que no debería morir nadie, pero miles de personas que fallecen en segundos. Y quedan estos lugares como si fueran camposantos. Tanto en Armero como en Yungay hay algo que me parece sorprendente, maestro, y es que se salvan muchos que van al cementerio. El cementerio de Armero no le pasó nada. Es más, uno puede caminar por el cementerio de Armero. En Yungay fue igual. En Yungay el cementerio sí fue destruido parte, pero sobrevivió y mucha gente se salvó porque fue hasta allá y subió una colina, con una colina donde estaba el cementerio. No sé si es simplemente una coincidencia, pero los camposantos de los dos lugares estuvieron casi intactos o sufrieron menos que el resto de la población. Y lo otro que quería preguntarle es, mucha gente dice que en estos lugares quedan de alguna manera una serie de manifestaciones, como usted nos ha contado, no solo de psicofonías, de encuentros, sino que son lugares en donde también aparecen
o se ven, por ejemplo, esos espectros como si estuvieran condenados a repetir el día de la tragedia. Por ejemplo, en Armero se dice que se escucha, a veces se ha logrado grabar por algunas personas, pueden ver ese capítulo, lo tenemos acá, se ha podido grabar incluso sonidos que son como los ruidos, dicen, de la avalancha. ¿Le ha pasado eso? ¿Ha grabado sonidos también? No solo voces, sino sonidos extraños, ladridos, golpes, o por ejemplo estallidos que se graban a veces que no existen, que no están, que nadie los puede oír, pero que los aparatos sí registran. Cuando recién llegamos, la segunda noche ya fuimos por nuestra cuenta. Llegamos al lugar, estábamos recién caminando, no teníamos encendidos los aparatos todavía, y empezamos a escuchar un ruido de una gran roca rodando que nos pegó un susto, y mirábamos para todos lados, pero todo estaba en calma. Y uno sentía que como que algo muy grande se nos venía encima. Entonces, en ese momento no estábamos preparados todavía con los aparatos encendidos. Más bien, caminamos un poco más y uno de estos aparatitos, este Spirit Box, estaba en el bolsillo de uno de los compañeros y repentinamente, es un aparato que necesitas como 3-5 segundos presionado el botón de encendido para que encienda, porque si no, no es que se encienda accidentalmente. Se le encendió a todo volumen, pero captó una emisora, parece, con una música andina antigua, que calculo, no sé, parecía de la década quizás de los 70, ¿no? Y es algo que nunca nos había pasado con estos aparatos, que se te prenda solo y capte de frente una señal, porque estos simplemente lo que hacen es barrer varias diferentes señales, emisoras. Más adelante, dos compañeros vieron al pie, hay cruces conmemorativas, al pie de una cruz, una imagen muy alta, oscura, ¿no? Que sentían que nos miraban, aunque no llegaron a ver el rostro. Fuimos inmediatamente a ese lugar, pero ya no estaba, como que en un parpadeo desapareció. Entonces, no solamente nosotros hemos sentido ese tipo de cosas, sino que llegamos porque habíamos escuchado testimonios de los vecinos de la nueva ciudad de Yungay, que está un poco más o menos 1 kilómetro, 2 kilómetros más hacia el norte, los que viven justamente en la periferia, colindante con el Camposanto, hablaban de que de noche se escuchaban gritos, ¿no? Pedidos de auxilio, ¿no? Con voces muy lejanas. Entonces, como que ha quedado grabado esas situaciones, o quizás todavía hay personas fallecidas que están reviviendo ese momento. Me está contando, maestro, que las personas que viven todavía allí a unos kilómetros, porque se reconstruyó el pueblo o se construyó un pueblo para los sobrevivientes o para los que estaban por allí, dicen que siguen escuchando los gritos de auxilio a veces y los quejidos de las personas que tal vez fallecieron en esa Es avalancha. lo que se puede interpretarnos de un lugar, porque ocurrió otra cosa extraña cuando estábamos ya saliendo, el momento antes de encontrar las huellas afuera. Y nos encontramos ya en una zona considerado más segura que el estacionamiento, porque al lado está la carretera. Bajamos y había una turba de perros, venían ladrando, nosotros pensamos que nos iban a atacar, pero no, pasaron de largo y empezaron a ladrar hacia el Camposanto. No, nos dieron la espalda prácticamente, ¿no? Como que algo también les llamó la atención. Y eran perros que no nos conocían para nada, ¿no? Entonces hubo una reacción también ahí, ¿no? Cuando publicamos, es un video que está también en nuestro canal, que se llama Dharma Paranormal. Hay dos videos, digamos, de esta visita. Una persona dentro de los comentarios nos comentó que también había vivido años anteriores una experiencia similar cuando él se iba con dirección, me parece, a Lima, pero salía de Caraz, no, perdón, sí, pues de Caraz, pero tenía que cruzar por Yungay, pero la carretera estaba bloqueada por un deslizamiento y el desvío era por detrás, una trocha por detrás del Camposanto. Él estaba manejando solo su camioneta y nos comenta de que fue una de las noches más espantosas de su vida, porque ha visto en sombras como que querían meterse al vehículo, y él simplemente por momentos se ponía duro y seguir manejando, ¿no? Pero se veían muchas sombras, como que él lo consideraba como que eran almas, ¿no? Que todavía estaban en ese lugar, ¿no? Y esas sombras, esas apariciones, esos seres
que aparecen en Yungay son muy similares, y lo quiero decir y aprovechar, a los que aparecen en Armero. Son muy similares a los que la gente dice ver y observar en Armero. ¿Se han tomado, es una pregunta, se han tomado fotografías, videos, imágenes de algo extraño en Yungay? Porque en Armero incluso entrevistamos también a un cantante muy popular de Colombia que se llama Luis Alfonso, que dice que él grabó una imagen extraña, que se ve un extraño como si alguien lo mirara. ¿Y qué otra cosa que sucede en este lugar en Armero? Que quiero preguntarle que si también le pasa a mucha gente en Yungay, es que sienten que los observan, que cuando van caminando es como si tuvieras a alguien detrás siempre. Solamente hemos tenido la oportunidad de captar en audio, ¿no? Evidencias, pero sí nos pasaron otras cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, donde está ubicada la antigua iglesia, que ya está semi derruida, en la oscuridad de la noche veíamos una luz. Y nosotros pensábamos que podría ser una linterna, pero no se movía esa luz. Enviamos a uno de nuestros compañeros que tenía que atravesar un pequeño bosquecillo de arbustos que eran queñuales, típico del lugar. Iba avanzando y él se perdió en la oscuridad. Y nos preocupó mucho que demoraba demasiado en regresar para decirnos qué era, si era una luz, era un reflejo, ¿no? Ha demorado más o menos, calculamos como 20 minutos y nosotros ya nos preocupábamos y fuimos a buscarlo, porque el tipo valiente se fue solo, ¿no? Pero después cuando ha regresado, él pensó que habían pasado 5 minutos. Digo, pero ¿por qué te fuiste tan lejos, no? Porque a medida que él avanzaba nos decía que la luz también avanzaba y cuando él se detenía, la luz se detenía. Y eso como que lo distrajo y como que lo encantó, una cosa así. Y por eso es que no se dio cuenta de el tiempo que estaba recorriendo, ¿no? Entonces después cuando hemos ido a ver no había nada, no había ninguna luz. No era ningún reflejo de un automóvil porque por atrás no había nada, ¿no? Entonces, cosas extrañas que suceden, ¿no? Maestro, estamos llegando al final de este podcast de Historias Paranormales con Esteban Cruz, hablando de su libro Revelaciones del Más Allá. Y no me puedo ir sin preguntarle en estos momentos finales, dentro de todas sus investigaciones, ¿usted está convencido de que existe la vida después de la muerte, de que existe algo y intuye usted cómo sería para usted, de acuerdo a lo que usted ha recogido? Ya nos ha contado lo que ha escuchado, lo que le han dicho, pero para usted, para Pedro Noguchi, ¿cómo cree usted que es el más allá después de haber hecho toda una vida de investigación? Yo creo de que si cuando dejamos este plano vamos al lugar que nos correspondería ir, sin todos estos lastres que estábamos comentando, yo creo que es un lugar mucho mejor que el que estamos viviendo en la vida terrenal. Y es un lugar efectivamente de aprendizaje, ¿no? Tal como nos los han comentado, sí, algunos que han estado en este lugar. O vienen como, se comunican como espíritus ya trascendidos, incluso como guías espirituales, ¿no? No nos dan muchos detalles, pero sí, definitivamente dan a entender que es un lugar que cualquiera preferiría ir, siempre y cuando estemos preparados para hacerlo, ¿no? Una vez que dejamos este mundo, también deberíamos desarraigarnos de ciertas cosas, emociones, sentimientos que nos pueden retrasar ese proceso. Quisiera dejar esto al final porque quería preguntarlo hace rato, porque usted ha investigado mucho tiempo, he visto sus casos en otros canales de YouTube que recomiendo busquen, sobre todo Confesiones Podcast y demás. De este libro, ¿cuál es el caso más emblemático con evidencias que podemos nosotros conocer aparte de su voz, conocer de su voz, aparte de los que ya nos ha contado? Para usted, ¿cuál es el caso más emblemático que está en Revelaciones del Más Allá? No es por la cantidad de evidencias que tenga, sino porque también fue un caso que rompió en cierta forma nuestros conceptos que teníamos, ¿no? Y uno de ellos era de que el de, por ejemplo, los humanos cuando todavía están en gestación, ¿tienen alma o no la tienen? Hay una controversia en eso. Nos tocó un caso de una familia donde vivía la abuela, la madre y la nieta. La nieta tendría 10 años. Parece que ella tenía interactuaba con el típico amigo imaginario y la describía como una niña como ella. Jugaban inclusive. Pero la condición que le decía es
esta amiga imaginaria era de que no le contara nada a nadie, sino ya no iba a volver a venir. Entonces ella guardó el secreto. Pasó el tiempo, pero de un momento a otro algo sucedió de que se asustó mucho y recién le cuenta a su mamá lo que estaba pasando, ¿no? Y qué era lo que le asustó. De que esta amiga imaginaria, o imaginaria entre comillas, acercó su mano y se le introdujo en el pecho y le dijo, me quiero comer tu corazón. Y eso le espantó a la niña y ahí fue donde conocemos esta historia. Fuimos al lugar, fuimos acompañados de una medium, pusimos, digamos, cámaras en el dormitorio e intentamos hacer un contacto. Yo no sabía nada de los antecedentes, ¿no? Porque eso nos llevó, el caso lo consiguió la producción del programa que participábamos antes. Simplemente nos pusieron ahí, nos dieron algunos detalles y punto. Bueno, colocamos unas cámaras para que la familia que estaba en el comedor lo viera a través del monitor, aunque solamente iba a ver que nosotros estábamos sentados en la cama con una medium, el camarógrafo y el productor, ¿no? Repentinamente, pues, la medium empieza a decir, sí, en este lugar pasó algo hace mucho tiempo, no lo tengo muy claro, bla, 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 y de un momento a otro empieza a hablar como una niña. ¿Y tú quién eres? Ustedes saben quién soy, un poco así Oscar, ¿no? ¿No? Entonces incluso cruza los brazos y no quería, como una niña caprichosa, se resistía en responder algunas cosas, ¿no? Entonces digo, pero ¿por qué estás aquí, no? Ah, porque estoy aquí porque como que estoy resentida con esa que está mirando. No entendía nada, ¿no? Y entonces más o menos dedujimos que era alguien que estaba mirando el monitor, o alguien de la familia. ¿No? Entonces, pero ¿por qué te has quedado aquí? ¿No? Nosotros pensábamos que era un espíritu de otro lado, pero después nos dimos cuenta que había relación con la familia. Yo hasta el último seguía sin entender. El productor más bien parecía por su rostro que sí estaba armando ya la situación, para él sí tenía sentido. Y al final nos pide, ya bueno, quisiera que me canten una canción. ¿Nosotros? No, no, la que está mirando. Pero que también lo cante la niña. Bueno, ya fuimos, oiga, ¿saben qué? Adentro estamos conversando con una almita, ya un poco difícil de explicarles. No sé, se está refiriendo a que canten una canción que usted le cantaba, dice, a los niños y quiere que la acompañe la niña, no sé. Entonces, parece que la abuela le cantaba a los nietecitos posteriores una canción que se llama El Huerfanito y se la enseñó a la nieta. Entonces, bueno, seguramente se refieren a ustedes dos, ya las llevamos al dormitorio y empezamos a cantar la canción y el rostro de la medium como que entró en una paz tremenda y otra exhalación hubo. Él dijo algo así como ya es suficiente y se fue. Yo seguí ahí sin entender y resulta después que ya nos confiesa la abuela que ella tuvo un legrado, llamémosle algo que no nos censuren, ¿no? No sé si habrá sido terapéutico o habrá sido intencional. La cosa es que una pérdida, más o menos a los 5 meses, ¿no? Y simplemente no le puso nombre y no sé si le habrá dado la sepultura correcta, no lo sé. Aparentemente no, porque quedó el espíritu de esta persona todavía en formación allí y se creía que era una niña. Y sentía mucho, digamos, se sentía como despreciada porque le había cantado a todos los niños, los habían engreído, los que nacieron posteriormente, pero ella nunca le cantaron nada, ¿no? Y eso era solamente lo que quería. Entonces ahí te pones a pensar, quiere decir que la gran polémica de que el alma se incorpora después o que no hay alma durante ese proceso, y parece que sí lo hay porque interrumpieron un embarazo. Pedro Noguchi, muchas gracias por estar con nosotros en este podcast. Quisiera volver ya lo he colocado varias veces, pero otra vez mostrar su libro de Revelaciones del Más Allá. Aquí está Revelaciones del Más Allá, lo consiguen en Amazon, lo consiguen en Buscalibre, lo consiguen en todas partes. De verdad para mí es un honor haber estado con usted, compartir este espacio simplemente decirle gracias y si le puede decir a todos los que nos están viendo dónde pueden buscar su canal de YouTube, cómo se llama o si quieren contactarlo por redes sociales, cómo pueden hacerlo. Bien, pueden buscarnos en YouTube. Tenemos un canal llamado Paradigma Cero, donde todos los viernes
a las 10 de la noche, hora de Lima. Tenemos programas también dedicados al misterio, tenemos también entrevistas con especialistas, compartimos nuestros casos y también los casos de los seguidores, que hay programas especiales, así que visiten nuestro canal. Y también algunos de los videos de las investigaciones que acaban de escuchar, lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Dharma Paranormal, ¿no? Y yo también quisiera agradecerte por esta oportunidad. Para mí ha sido un verdadero gusto conversar contigo y acompañarte en este canal. Maestro Pedro Noguchi, muchas gracias por estar aquí. Y a ustedes que están allá, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un capítulo increíble con estas historias, con estas revelaciones del más allá. Solo me queda decirles una sola cosa más. Existe esta vida. Usted está vivo si está viendo esto. Si usted no está vivo y lo está viendo, por favor manifiéstese algún día aquí. Y eso significa que usted siente, usted de alguna manera tiene la posibilidad de cambiar la vida de los demás para mejorarla, para hacerla más llevadera. Todos tenemos problemas, todos tenemos dolores, pero todos podemos también aprovechar esta única y ojalá sea larga existencia. Y por eso le queremos dejar ese mensaje: aproveche su vida, aproveche su vida. No pensemos tanto en comunicarnos a veces con el más allá, aunque muchas veces lo buscamos. Comuniquémonos a veces con lo del más acá, con sus familiares, con sus amigos. Aproveche los instantes que tenemos, aproveche que usted está vivo, porque usted está vivo y queremos que le vaya bien. Y por eso queremos decirle a usted, esté donde esté, que yo, Esteban Cruz, y nuestro equipo le queremos decir que lo queremos mucho.